Hermanos, continuamos en esta noche con las clases, el curso de eclesiología, curso que nos ha enseñado muchas cosas. Y en esta oportunidad, hermanos, vamos a hablar sobre el tema de la membresía eclesiástica. Hace varios años, un novelista, hermanos, con mucha imaginación, pero con un manejo muy dudoso de la historia, escribió una novela que giraba en torno a una supuesta relación matrimonial entre Cristo y María Magdalena. La tristemente conocida novela Código Da Vinci. De hecho, hicieron una película de esa novela. ¿La vieron? Si la vieron, van a rendir cuenta por eso. No, mentira, hermano. Lo cierto es, hermanos, que la Biblia solo reconoce a una esposa de Cristo. La que Pablo menciona en Efesios 5:25, exhortando a los de Efesios, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y si leemos versículos más adelante, en el versículo 30, nos dice: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Es decir, hermanos, Pablo nos está diciendo que la esposa de Cristo es su iglesia, sus miembros, que la amó y se entregó a sí mismo por ella. Y que ahora esos miembros son su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Es decir, estamos unidos a Él. Cada creyente, salvado por la sangre de Cristo, inmediatamente después que cree en el Evangelio para salvación, se une a su cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Y esto, hermano, nos habla de lo que es la membresía eclesiástica. Es decir, no podríamos hablar de la iglesia, no podríamos hablar de la institución más importante del mundo, del universo, si no hablamos de la membresía. Como alguien decía o dice, sin miembros no hay iglesia. Y de eso vamos a hablar esta tarde, de la membresía eclesiástica. Siendo un tema muy extenso, queridos hermanos, en el día de hoy estaremos viendo como principio la importancia de la membresía como unidad. Eso es lo que quiero que tengamos en nuestras mentes en esta noche, la unidad de la iglesia. ¿Qué nos dice la Biblia sobre esto? ¿Cómo encontraremos un principio fundamental de la unidad desde el comienzo de la iglesia? Y por último, veremos cuáles son los requisitos para ser miembros de la iglesia local. En otra próxima clase veremos los deberes y las responsabilidades de los miembros hacia con la iglesia y hacia con los pastores. Y también veremos las ventajas de ser miembros oficiales de una iglesia local, entre otros puntos. Pero esta noche estaremos viendo la membresía como unidad. ¿Qué nos dice la Biblia de eso y sus requisitos? Pero veamos primeramente, hermanos, el mal concepto que hay de la membresía. El mal concepto que hay de la membresía. Aunque existe actualmente en el mundo una tendencia al individualismo, hay que reconocer, hermanos, que todavía hay personas que siempre quieren pertenecer a algo. Pero quieren pertenecer sin muchas obligaciones. Por ejemplo, quieren ser miembros de un club, o quieren ser miembros de un equipo de deporte, o quieren pertenecer o ser miembros de la junta de condominio de su edificio. Lo cierto es que siempre quieren pertenecer a algo. Pero en muchas ocasiones, cuando tú le preguntas a una persona que profesa ser cristiano, le preguntas si es miembro de una iglesia, ponen la cara de asombro, ¿cierto? Muchas veces. Y dice, miembro. Entonces empiezan a sacar un montón de excusas. Y empiezan a nombrar el trabajo, la casa, la familia, el tiempo.
Y nos damos cuenta, hermanos, inmediatamente, que esta persona no sabe lo que es ser miembro de una iglesia local. Este tema, hermanos, es uno de los temas más desvalorizados actualmente por la iglesia. La membresía eclesiástica. Los cristianos hoy en día, hermanos, no le dan mucha importancia a eso. Les parece poco interesante en comparación con otros asuntos de la iglesia, con otros negocios que maneja la iglesia. Es más, tampoco le parece mal que un cristiano pase años en diferentes congregaciones o que decida asistir indefinidamente a una iglesia sin llegar a unirse a ella. ¿No les parece mal eso? Esta acción, esa persona lo ven normal. O si no, como otros que se han hecho la famosa pregunta: ¿tiene uno que ser miembro de una iglesia para ser cristiano? ¿Tengo que ser miembro de una iglesia para ser cristiano? Es la misma pregunta que podría hacerse una persona que quiere ser soldado. Él se preguntará: ¿tengo que unirme al ejército para hacerlo? O imaginemos a un joven que quiere ser scout, pero que no quiere unirse a ninguno de esos grupos. O una persona que estudia y no asiste a clase. Y esta pregunta, hermanos, quizás se la hacen no con malas intenciones. Lo que pasa es que hay todo un concepto extraño, un concepto abstracto y equivocado de lo que significa ser un verdadero miembro de la iglesia local de Cristo. Es decir, quieren ser miembros y saben que tienen que hacerlo, pero no lo ven como algo importante en sus vidas. No lo ven. Como dice Sugel Michelin, hay como una especie de alergia crónica contra todo tipo de compromiso para con la iglesia. Hay una actitud de muy poco compromiso, o me atrevería a decir que no hay ningún tipo de compromiso cuando estamos hablando de ser miembro de una iglesia local. Pero el hecho es, hermanos, que si uno es cristiano, tiene que convertirse en miembro del cuerpo de Cristo. Porque como vimos al principio, Cristo se entregó a sí mismo por ella, hermano. Y eso nos habla de un enorme compromiso de unirnos a una iglesia local, porque si no estarías despreciando y estarías desestimando lo que hizo Cristo por ti. Por lo tanto, no debemos desestimar para nada el ser miembro de una iglesia local. ¿Entendieron ese punto? Sí. Ahora veamos lo que es el significado de la membresía, hermanos. De la membresía. Y quiero, como le dije al principio, mostrarle la membresía como un principio de unidad. Y eso lo vamos a ver en la palabra de Dios. En primer lugar, hermanos, hay que mencionar un comentario del pastor Mark Dever en su libro de Membresía Eclesiástica. Él dice que los cristianos no se unen a las iglesias, se someten a ellas. Un comentario que quizás muchos no les gusta. Pero sabemos que si Cristo le dio autoridad a la iglesia local para gobernar a su grey, no simplemente nos unimos a ella entonces, sino que nos sometemos a ella y a su gobierno eclesiástico. Ahora, siempre y cuando ese gobierno, hermanos, no atente contra las doctrinas esenciales de nuestra fe, porque tampoco nos vamos a unir a una iglesia, ni mucho menos someternos a ella, a un gobierno antibíblico. No, sería absurdo hacerlo, ¿cierto? Conociendo estas cosas, sería absurdo unirnos a ese tipo de o mal llamada iglesia. Entonces vemos que debe haber un compromiso con la iglesia local. No basta con decir: yo pertenezco a la Iglesia Universal de Cristo. Yo pertenezco a la Iglesia Universal de Cristo, dicen mucho. No, hermanos, porque ese argumento de ser miembro de la Iglesia Universal de Cristo se basa en el hecho de saber que el propósito de la iglesia local es dar a conocer a la Iglesia Universal. ¿Cierto? Entonces no digas que perteneces a la Iglesia Universal
si no perteneces a una iglesia local. Si estás diciendo eso, te estás engañando a ti mismo, porque la iglesia local da a conocer a la iglesia universal. Como cuerpo de Cristo, hermanos, que se somete al gobierno de su iglesia local, hacemos visible lo invisible. ¿Por qué? Porque estamos manifestando la vida y el carácter de Cristo. Y eso incluye el compromiso, el amor, la unidad como un solo cuerpo. Como un solo cuerpo. Y eso, queridos hermanos, escúchenlo bien, se encuentra de forma tangible cuando nos congregamos como una asamblea de creyentes adorando a nuestro Dios. Amén. Es decir, en una membresía. Membresía. Vayamos a Juan, capítulo 17. Versículo 22 al 23. Aquí vemos la gran oración de nuestro Señor Jesús, intercediendo, orando por sus discípulos. Él dice en el 22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, versículo 23, y tú en mí, para que sean perfectos, ¿en qué cosa? En unidad, ¿verdad? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Jesús está hablando, hermanos, de una unidad tan importante que la compara con la misma unidad que tiene Él con su Padre. Fíjense que Él no pide para que los suyos vengan a ser uno, porque Él le dice, la gloria que me diste yo les he dado, nos las dio a nosotros. Jesús está diciendo, hermanos, que esa unidad ya vino incluida en la salvación. Es decir, no es que eres salvo y después te unes, no. Una vez salvo, ya estás unido al cuerpo de Cristo. Y esa unidad puede ser perfeccionada y manifestada para dar testimonio de Cristo y para demostrar al mundo que Dios nos ha amado como lo ha amado a Él, a su Hijo. Hermanos, y esa unidad solo se logra, como dije, siendo un verdadero miembro de la iglesia local, no de manera aislada. Es decir, los cristianos que forman parte de una iglesia local no pueden dar testimonio de la vida de Cristo a un mundo caído y perverso si permaneces fuera de ella. No lo puedes dar. Si permaneces aislado. Es un compromiso importante y un alto privilegio ser parte del cuerpo de Cristo, hermanos. Muchas personas profesan ser creyentes y dicen tener un vínculo personal con Cristo. Pero si al mismo tiempo no tienes un vínculo vital con la iglesia, tal cosa, hermanos, es sencillamente imposible. No existe. No van de la mano. Es inconcebible, hermanos, que tú digas amar a Cristo cuando no quieres ser miembro de su iglesia. Ese pensamiento no cabe en ningún lado. Escúchenlo bien, no cabe. Te engañas a ti mismo si piensas de esa manera. Amar a Cristo es amar a la iglesia, queridos hermanos. Es preocuparse por ella. Es involucrarse en ella. Y si pasamos por alto esta dimensión corporativa de la obra redentora de Cristo, que es la iglesia, estamos tergiversando, hermanos, el mensaje de las Escrituras. Y estamos viviendo un cristianismo diferente. Otro tipo de cristianismo estaríamos viviendo. No un cristianismo bíblico. Ahora, no se trata solamente de crecer y crecer en el número de miembros, ¿cierto? Como muchas otras iglesias, que les importa nada más es el número de miembros, no sus almas. Ese crecimiento, hermanos, debe ir conforme al modelo que el Señor nos dejó a través de sus apóstoles.
como vimos en clases pasadas, sobre su fundamento, ¿verdad? Esto es importante que lo tengamos bien claro, porque una iglesia bíblica es aquella que se fundamenta en los apóstoles. Ahora, hermanos, veamos qué nos dice la palabra de esto de la unidad de la iglesia, la unidad como membresía. Vayamos al libro de los Hechos. Allí vamos a ver varias cosas importantes sobre la unidad de la iglesia y ser miembros de ella. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 1. Versículo 13 al 14. Dice la palabra de Dios. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Zebedeo y Judas, hermanos de Jacobo. Hermanos, vemos cómo los discípulos, después del mismo momento que Jesús subió al cielo, se mantuvieron siempre juntos. El texto, hermano, nos nombra a todos los discípulos que estaban juntos allí. Estaban todos en comunión, esperando la promesa del Espíritu Santo. Vieron, se mantuvieron en comunión después que Cristo subió al cielo. ¿Y eso de qué nos habla, hermanos? De una unidad, ¿cierto? Estaban unidos. No se trata solamente de una unidad espiritual o invisible, como algunos han planteado. No, se trata de una unión visible y tangible en comunidades locales llamadas iglesias. Ellos en ese momento, hermanos, estaban conformando la iglesia de Cristo. Estaban todos reunidos, juntos, en armonía. Y fíjense lo que dice en el 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración. Y eso nos habla, hermanos, de una unidad, que había unidad entre ellos. En Hechos 2, hermanos, nos habla también de eso. Hechos 2, capítulo 1. Nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿estaban cómo? Todos unidos juntos. Es decir, nos dice que estaban todos juntos en el mismo lugar, reunidos, adorando a Cristo, adorando a Dios. Después vemos en Hechos 2:41, que ya lo hemos visto en otras clases. Dice, Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hermanos, después de la gran predicación de Pedro y de los apóstoles, fueron añadidos, dice la palabra, como 3,000 personas. Es decir, se hicieron miembros de la iglesia local que allí se encontraba. Y en el 42 nos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cómo? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y eso nos habla, hermanos, nuevamente de la unidad que estaba en ellos presente. Ellos entendían eso en sus vidas, la unidad. Y vemos en Hechos 4:32 también, hermanos, y es interesante. Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y una alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Todas las cosas en común. Es decir, hermanos, los nuevos creyentes que se iban añadiendo entendieron ese principio de la unidad también. Ese principio de la unidad en asambleas locales. A tal punto, como dice la Biblia, que tenían todas las cosas en común. Y en Hechos 5:12, hermanos, quiero que vean el principio que hay a lo largo del comienzo de la iglesia sobre la unidad. En Hechos 5:12 también nos habla, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban otra vez todos unánimes en el pórtico de Salomón.
Es decir, hermanos, los verdaderos discípulos de Cristo se reunían con todos los que conformaban la asamblea de la iglesia local en Jerusalén. Y en el 14 nos dice, y aumentaban, y los que creían en el Señor, aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres. Nos habla de que la iglesia aumentaba en números de ¿qué? De miembros. Porque dice hombres y mujeres, se añadían más. De tal manera, hermanos, que el pueblo los podía identificar como creyentes en el nombre de Jesús. Y eso no era una reunión esporádica, que solamente cuando se celebraban los cultos, sino que eso era fuerte cada día. Y esta consistía en que todos se identificaban como miembros plenos de la iglesia local, con derechos y compromisos. No era como algunos pretenden hoy en día, hermanos, que simplemente asisten a los cultos sin ningún compromiso. O llegan al extremo, hermanos, de solo escuchar las predicaciones a través de la televisión, a través del internet, que no está malo hacerlo en sí mismo. Pero cuidado con llegar al extremo de no asistir a los cultos. Cuidado con ser reformadores virtuales, hermanos. Eso no existe por ningún lado en el concepto de la membresía, queridos hermanos. Ese tipo de modelo no está en ninguna parte de la Biblia, porque como vimos, había una unidad, hermanos. Eran de un solo corazón, tenían todas las cosas en común. Había una identificación de que eras miembros plenos de una iglesia local. Hermanos, ellos decían, como decía David en el Salmo 122, yo me alegraré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ellos se alegraban, hermanos. Venimos a la casa de Dios nosotros con esa actitud. Una actitud de gozo y alegría. Venimos a la casa de Dios con una cara de bienaventurados, de gozosos, de estar delante de la presencia especial de Dios. Además, hermanos, en Hechos 8 también nos habla de esto. Dice el versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaban en Jerusalén, y todos fueron esparcidos. Hermanos, cuando los cristianos eran perseguidos, ¿cómo lo identificaban? Porque eran miembros y se congregaban. Es decir, los perseguidos eran miembros de la iglesia de Jerusalén, como dice el texto. Eran miembros plenos de la iglesia local. Hermanos, estamos hablando entonces que desde las primeras iglesias locales de Cristo ya se entendía que el ser miembro era muy importante para su vida cristiana. Ellos entendían que la unidad, hermanos, como pueblo de Cristo, ellos entendían que Cristo mismo había comprado, los había comprado con su sangre. Ellos entendieron eso. Y eso nos habla, hermanos, del señorío en sus vidas. En el sometimiento de Cristo, de nuestras vidas a Cristo. En someternos a Él. Pablo le dice en Tito 2:14, no lo busquen, que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un solo pueblo, celoso de buenas obras. Es decir, hermano, Cristo se dio a sí mismo para salvar un solo pueblo. Y cuando escuchamos esta palabra, no está hablando de una sola persona, hermanos, o de personas aisladas, no, sino de muchas personas, de un pueblo. Sinclair Ferguson comenta que Pablo está enfatizando aquí, en Tito, y en muchos otros lugares, que Cristo quiso crear un pueblo y no meramente salvar individuos aislados que crean en Él, no.
sino un pueblo celoso de buenas obras. Un pueblo. Hermanos, en el Nuevo Testamento encontraremos muchísimos ejemplos de la membresía de la iglesia local. Y necesitaríamos mucho más tiempo para buscarlos todos y hablar de ellos. Abarcar todo el consejo que tiene Dios para con nosotros. Pero creo que hemos visto el punto, ¿verdad? Sobre la unidad que tiene que ver con la membresía. Se deja claro el principio de la membresía como unidad, hermano, que tiene que ver con la unidad de un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y no de una manera aislada como quieren vivir muchos, aislados, sin compromiso, sin responsabilidades, sin estar en comunión de unos con otros. Ahora veamos cuáles son los requisitos para ser miembros de una iglesia local de Cristo. Nuevamente, hermano, este tema es extenso. Y por eso cuando lo estaba estudiando, lo dividí en dos partes, en dos clases. Nuevamente, Mark Dever, el pastor Mark Dever, comenta, hermanos, que los requisitos para acceder a la membresía de la iglesia no deben ser ni más altos ni más bajos que los requisitos para ser cristiano. En primer lugar, hermanos, debemos traer a nuestras mentes que la iglesia no es un club social, ¿cierto? Es decir, hermanos, no recibimos a las personas por su posición social o porque nos caiga bien o porque tiene una situación económica muy buena o por su color de piel o por sus estudios académicos, por ninguna de esas cosas, hermanos. Eso muy frecuentemente pasa en otras instituciones, pero en la iglesia de Cristo no es así, hermanos. En la institución más importante del universo no, hermanos. La iglesia local no es una sociedad familiar, sectaria, racial o económica. Hermano, ella es el cuerpo de Cristo. Es la sociedad de los salvados, de los regenerados, de los llamados a la santificación en Cristo Jesús. Es la sociedad cristiana de los que han sido lavados y comprados con la sangre de Cristo. Amén. La sangre del Cordero de Dios, hermanos. Es el templo del Espíritu Santo y la casa de Dios. Ella es columna y baluarte de la verdad. Amén. Por lo tanto, si te mantienes fuera de ella, el tipo de membresía que tú estás buscando es la de otra institución, no la de la iglesia. Y esto, hermano, va con todos los presentes, con todos. No solamente con los que quieren ser miembros, sino con los que ya son miembros. Todos debemos permanecer dentro de una iglesia local para ser iglesia de Cristo, para ser el cuerpo de Cristo. Y por eso, hermano, existen requisitos esenciales para ser recibidos como miembros de una iglesia. Pero tú dirás, hermano, no acabas de decir que no es un club social. Sí, es cierto, hermano. Pero como miembros de la iglesia de Cristo debemos ser garantes de la misma, ¿verdad? Y debemos ser muy cuidadosos y diligentes a la hora de recibir a los miembros en ella. ¿Por qué? Porque como sabemos, están los engañadores, los lobos vestidos de ovejas, ¿cierto? Que quieren entrar en las iglesias, en iglesias locales y causar divisiones y destruirlas. Entonces vamos a ver el primer requisito espiritual, la verdadera conversión. Esto nos habla, hermanos, de que no podemos recibir a ninguna persona como miembro de la iglesia a menos que haya hecho una profesión de fe creíble. Dicho en otras palabras, las personas necesitan entender el evangelio y creer en él para salvación, para unirse a la iglesia. Aunque esta persona no lo explique de la mejor manera, esta persona debe ser capaz de explicarlo. Es decir, deben saber, hermanos, a quién están representando
¿Para qué? Para que los llamen representantes de Jesús. Deben entender eso. El Evangelio apela primeramente a nuestro conocimiento, a nuestra mente, y después eso tiene que pasar al corazón, ¿cierto? Si no lo entiendes, no vas a creer. Es como Pedro, cuando le contestó a Jesús a su pregunta de quién era él. Pedro entendió que Jesús era el Salvador del mundo. Tan simple. Y aquí debemos tener mucho cuidado porque no estamos hablando, como en otras iglesias, que si la persona levantó la mano en un culto y pasó al frente en señal de conversión, no. O que si firmó una tarjeta diciendo que creía en Cristo, no. No estamos hablando de eso, sino que debe haber cierto cercioramiento por parte de los oficiales, pastores y líderes, que el candidato a miembro comprenda las verdades bíblicas esenciales del Evangelio. De que esta persona, hermanos, entiende que está en desobediencia con Dios a causa de su pecado. Él debe entender eso. Que entiende de su necesidad de Cristo como Salvador y Señor. Él debe entender eso. Y él debe entender de su dependencia del Espíritu Santo como el que lo ayuda para creer o para crecer más en Cristo. Amén. Él debe entender eso también. Y eso es muy importante. Y aunque muchas personas también profesan de la fe, y esto puede ser falsificado muy fácilmente, ya sea por hipocresía o solamente por puro conocimiento intelectual que no ha pasado al corazón, como dije anteriormente. Bueno, como iglesia, hermanos, debemos cerciorarnos que la membresía de la iglesia local debe estar compuesta por personas regeneradas. Amén. Por personas que realmente han creído en Cristo como su Señor y Salvador. ¿Entendieron ese punto? Amén. Ahora veamos el requisito ceremonial, el bautismo. Nuevamente vemos en Hechos 2:41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y Pedro, hablando más adelante en Hechos 10:47, dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros. Es decir, todo aquel que profesaba fe en la palabra de Dios y que profesa la fe en la palabra de Dios en Cristo, en el Evangelio, debe ser bautizado con agua, en señal externa de su nuevo estado espiritual. Y así será añadido a la comunidad local de creyentes. Es la señal externa que nos identifica como creyentes de Cristo, como creyentes de Él como nuestro Salvador. También esto lo podemos encontrar en pasajes en Hechos 18:8, en Hechos 20:5, en Mateo 28:19 y en Hechos 8:12, que muestran que los creyentes eran bautizados cuando escuchaban el Evangelio y creían. Ahora veamos el requisito organizacional. Es decir, estar de acuerdo y tener un compromiso con las políticas de la iglesia local a la cual quieres pertenecer. Estar de acuerdo con su gobierno. Políticas, por supuesto, que deben estar acorde con los principios de los apóstoles, ¿verdad? Los principios que nos dan las Escrituras. Pues de lo contrario no será una iglesia apostólica, ni bíblica tampoco, ¿cierto? Eso ya lo hemos visto en otras clases. Este requisito es muy importante, hermano, debido al carácter comunitario que es la iglesia, ya que juntos participamos de la adoración colectiva, de la disciplina, del amor mutuo y del compañerismo, como otras muchas cosas. Porque si recibimos a miembros, a pesar de su inconformidad con la política interna de la iglesia, de seguro esto va a desembocar en problemas muy serios. Hermanos, aunque no sean temas fundamentales, que no sean temas
de doctrina cardinal de la salvación o otros temas esenciales de nuestra fe, el candidato debe identificarse totalmente con la interpretación doctrinal de la Iglesia y todas sus políticas. De lo contrario, los miembros que van a entrar con algunos desacuerdos podrían generar ambientes de inconformidad y posiblemente dividirán, hermanos. Y esto lo hemos visto en iglesias locales que han dividido a la iglesia porque entran en desacuerdo y empiezan entonces a causar división entre los hermanos. Y no podemos permitir, hermanos, que ninguno venga a causar divisiones en la iglesia de Cristo. Entonces hemos visto, hermanos, que los requisitos esenciales son el requisito espiritual, la verdadera conversión, haber creído y entendido que Cristo es tu Salvador. El requisito ceremonial, que es el bautismo, bautizarte después de haber creído. Y el requisito organizacional, estar de acuerdo con las políticas y el gobierno de tu iglesia local. Hermanos, concluimos que la salvación entonces tiene un fin corporativo, ¿cierto? No un fin individualista. La salvación, hermanos, es demostrada mediante la congregación en una iglesia local. Y estar bajo el gobierno de Cristo y no vivir la salvación de una manera aislada e individual, porque se considera una persona regenerada por Cristo, a la que se añade como miembro a una iglesia local mediante el bautismo como señal externa de que es salvo. Hermano, como hemos visto, las Escrituras nos hablan de que todo verdadero creyente en Cristo es llamado a hacerse miembro. Miembro de una iglesia, de una asamblea local. Como dice Julio Benítez, hermanos, esto debe ser como algo automático. Automático. Después de tu conversión, debes anhelar unirte a una iglesia. ¿Por qué? Porque ya estás unido al cuerpo de Cristo. Y eso debe ser un anhelo, hermanos, congregarte con tus hermanos que han sido regenerados, que han renacido, hermanos. Y es por eso, hermanos, que ser parte activa de una iglesia local no es un asunto opcional para el creyente. Como muy bien señala el pastor Mark Dever, en palabras fuertes, él dice, hermanos, si te llamas a ti mismo cristiano, pero no eres miembro de una iglesia a la que asistes regularmente, Mark Dever dice, me temo que puedes ir camino al infierno. ¿Escucharon eso? Puedes ir camino al infierno, hermano. Fuerte estas palabras. Fuerte. Está diciendo el pastor Mark Dever que la membresía de la iglesia es lo que nos hace cristianos. No, ¿verdad? Claro que no. Pero él sí quiere dejar claro una verdad que muchos cristianos pasan por alto. La centralidad de la iglesia en el plan salvífico de Dios y en la vida práctica del verdadero creyente. Porque fuera de la iglesia, hermano, fuera de la iglesia no hay salvación. Y si tú eres cristiano, anhelarás con tu alma y tu corazón ser miembro de una iglesia local. Por último, hermanos, Pablo en Filipenses 2:14-16 dice que lo hagamos todo sin quejas ni contiendas, que sean intachables y puros. Entonces brillarán como estrellas en el firmamento. Nuevamente Mark Dever, hermanos, usé mucho material de Mark Dever, como pueden darse cuenta. Describe esto como un cuadro, porque él dice que cuando los cristianos buscan la unidad en sus iglesias, sometiéndose a unos con otros, como miembros plenos, oficiales, entonces sus iglesias brillarán
como la luz en una calle oscura o como una linterna que alumbra dentro de un bosque en la noche. Y si sabemos lo oscuro y perdido y perverso que es este mundo, hermano, podrás ver lo precioso que es este cuadro. La iglesia. Y esto será una vida digna del Evangelio y una iglesia digna del Evangelio. Por último, hermanos, al salir de aquí, tengamos esto en nuestras mentes y recordemos las palabras del salmista. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermanos, David clamaba: mi alma tiene sed del Dios vivo, como el himno que cantamos primeramente. Él decía: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hermanos, es un privilegio. Es un gozo, hermanos, venir a la casa de nuestro Dios cuando podamos, hermanos. No dejemos de asistir cuando nos llamen, hermanos. Cuando nos llamen debemos gozarnos y venir alegres, con gozo a la presencia especial de Dios. Amén. De hacernos miembros de una iglesia local. Amén. Amén. Oremos, hermanos.